Las breves de la información, lamentable lo que está pasando en Haití. Esto que vamos a estar observando es lo que lamentablemente está pasando allá. ¿Quién tiene la culpa? Pues todo apunta hacia lo que todos sabemos, ¿no? En el aspecto de que está demasiado Estados Unidos. Uno podrá preguntarse, pero ¿qué es lo que tiene Haití? ¿Por qué Haití de una u otra forma lo quieren, quieren entrar a Haití? En Haití existe, tiene algo interesante Haití que sí depende de lo que es energía de hidrocarburos, pero también tiene las hidroeléctricas. Ya lo había comentado en aquel momento su expresidente, que ya también le dieron crankies en aquel momento, en el aspecto de que se llamaba Jovenel Moisés. Él establecía que los oligarcas también tenían ciertas cosas que estaban buscando dentro de Haití. Y Jovenel también quería hacer reformas a la constitución, no lo dejaron, etcétera, etcétera. Es algo interesante lo que está pasando en Haití porque el día de hoy la bandera es que Estados Unidos quiere, ¿no? Estados Unidos, Antonio Blinken. Antonio Blinken le pidió al primer ministro de Haití que acelere el cambio de gobierno para superar la crisis de violencia. El mismo Estados Unidos pide, ¿sabes qué? Hay que adelantar las elecciones porque queremos la democracia, es lo que dice, ¿no? Pero este personaje, el ministro a quien está haciendo referencia Anthony Blinken, el primer ministro, adivinen dónde está este primer ministro, está en Puerto Rico. Puerto Rico también es colonia estadounidense, por eso los puertorriqueños, Estados Unidos es muy fácil que llegue a Puerto Rico, que se lleve la materia prima, pero Puerto Rico siempre está muy cortado. Es algo interesante que este personaje sí lo puso Jovenel, lo puso, no hay ningún problema. Se ha de haber dado cuenta que este personaje estaba dentro de lo que era los intereses de los oligarcas. Ahora bien, esto lo que estoy diciendo no es una especulación de que los empresarios, hay algo detrás de Haití. Haití tiene cobalto, tiene oro, tiene, pero lo interesante, energía de lo que es de agua, ¿no? Las hidroeléctricas. Obviamente, en medidas pues a comparación de otras naciones, tiene una gran energía, que llega esta energía a los rincones más recónditos. Ahora bien, Blinken le pide a este personaje que está en territorio estadounidense, oye, acelera las elecciones, el señor no puede ni pararse a Haití. Así se lo pongo, o sea, es pura palabra. Porque si Jovenel, mejor dicho, Jovenel Moisés, hubiera sido estadounidense, o sea, que lo hubiera puesto Estados Unidos porque ganó dos veces las elecciones y rotundamente, con poca participación porque había mucho miedo, pero ganó rotundamente. Lo hubieran también puesto en Puerto Rico, lo hubieran encerrado en Puerto Rico, sabes que no salgas de Puerto Rico, pero a Jovenel lo dejaron, ¿eh? Lo dejaron que le hicieran lo que quisieran. Y al día de hoy dan a conocer lo siguiente. Cable secreto. La CIA orquestó el golpe de Estado en Haití en el 2004. No te estoy hablando de Jovenel, pero ya la CIA está dentro, ya estaba haciendo los golpes de Estado. Establece lo siguiente: los documentos entregados a Grayson, en la página que estamos viendo, sin duda, sin querer, revelan que la fuga de la cárcel fue parte de una compleja operación de inteligencia estadounidense destinada a socavar al presidente Aristide. En el centro de esta operación estaba Janiste El More, una agencia de la CIA que trabajaba encubierta como oficial política del Departamento de Estados Unidos. Aquí están hablando que hubo un momento en Haití que, pues, lamentablemente marcó este tipo de acciones. Una excavadora atravesó los muros de la prisión local, lo que permitió a partidarios armados, Amiot Cobain, es uno de los personajes también fuertes allá en Haití, pues estar ya libre. Es decir, este tipo de acciones lo provocó Estados Unidos. Te lo están diciendo los propios documentos de la CIA, te están diciendo los propios movimientos del primer ministro que no está en Haití. Ahora bien, ¿por qué Jovenel Moisés era pues un peligro para Estados Unidos? Por Jovenel decía lo siguiente, ojo con el dato: Jovenel quería cambiar la constitución. Quería la constitución porque se lo decía al New York Times, ¿sabes qué? Aquí hay demasiados intereses en lo que es para diferentes oligarcas, lo que es empresarios. Y así lo comentó. Establece lo siguiente:
Desde la llegada, bueno, de Moisés defendió la necesidad de reformar la constitución. Establecía que según él se estaba aprovechando de la debilidad del gobierno, es decir, una oligarquía, los empresarios, estaba aprovechando de la debilidad del gobierno, a decir que no pagaban impuestos, pues agarraban todo lo que querían. Necesitamos un sistema que funcione, dijo en una entrevista al New York Times. El sistema actual no funciona. El presidente no puede trabajar para cumplir. Es lo que él establece, ¿sabes qué? Él quería que las cámaras fueran solamente una cámara y que el presidente tuviera un poco más de tiempo. ¿Por qué? Porque necesitaba tiempo para ajustar la medida. Y por eso Jovenel Moisés, pues le dieron crankies. Bueno, consideraba que su mandato debería finalizar en el 2022. Por eso hubo mucha controversia. Él decía yo tenía que terminar en el 2022, no en el 2021, y empezaba ese dimes y direte. También le salieron algunos escándalos que jamás pudieron comprobarse, lo que era el programa de Petrocaribe. Petrocaribe, que tú podías consumir petróleo de Venezuela. Venezuela te pagaba, te vendía a precio razonable, pero, o sea, sin ningún tipo de intermediario, pero hacer negocios. Y le empezaron a sacar escándalos que jamás hay un documento, ¿no? De que, ¿sabes qué? El dinero se salió. Solamente era una sospecha de que, ¿sabes qué? Falta aquí dinero. Ahora bien, Haití pagaba la deuda de 500 millones de dólares a Venezuela por el suministro de petróleo. Es decir, sí estaba al corriente. O sea, el dinero que según nunca lo pudieron demostrar, pero sí existía una no deuda. Oyes, no tengo deuda. Y así empezó este personaje a hacer mella. Los desviven y empieza todo un problema. Tanto es así que desde un principio Haití recibía pues municiones modernas de contrabando desde Estados Unidos. Es decir, el mismo Estados Unidos empieza a generar este tipo de problema en el aspecto de, oh, no, aceptamos cada quien es libre, ¿no? De llevar su sistema, su democracia, etcétera, pero cuando ya no estás alineado, ese es el problema. Ahora bien, ustedes podrán decirme, oye, Alex, pero a ver, muéstrame que aquí están los empresarios. Aquí cuando hablo de empresarios también hay empresarios extranjeros. Por ejemplo, el día de hoy, bueno, no es el día de hoy, sino que en diciembre del 2023 había caído un ex informante de la DEA. Se declaraba culpable a participar en el fallecimiento del presidente haitiano, el que estábamos hablando, Jovenel Moisés. Ahora bien, este personaje, que es de vital importancia, que es un ex informante, bueno, también se habían encontrado, estaban dentro, habían capturado a 11 acusados, incluidos ex soldados, ojo con el dato, ex soldados y empresarios colombianos, acusados de ayudar a suministrar fondos, dinero, armas y de llevar a cabo el ataque nocturno a la casa del presidente Jovenel Moisés en Puerto Rico. Es decir, todo esto es generado por los mismos estadounidenses en el aspecto de que, ¿sabes qué? No querían perder el control, querían dar el armamento, querían que no cambiaran la constitución, porque son los intereses, esos mismos empresarios que aquí dicen colombianos, pero establece que también hay personas de doble nacionalidad, tanto estadounidense y también haitianos. Es algo interesante que obviamente la historia la están construyendo a modo. Ahora bien, antes de que llegara Jovenel, ya Haití estaba mostrando independencia. ¿Sabes qué? Tenemos que hacer a un lado a Estados Unidos. ¿Cómo llegaba eso? En el aspecto de lo siguiente: el gobierno haitiano asume el control de la moneda extranjera. ¿Sabes qué? Va a circular lo menos posible el euro y Estados Unidos, el dólar estadounidense. Es algo interesante que esta ya es una nota del 2013, por eso se da a conocer que estos personajes, también un ex militar colombiano es detenido por el fallecimiento del presidente Haití, en el aspecto de que esto tiene tintes de que Estados Unidos está involucrado. Tiene que salir Nayib Bukele a dar algo, pues sí. Lamentablemente, aunque llegue Nayib Bukele, esto va a ser de mucho trabajo. ¿Qué propone Nayib Bukele? Afirme que debe aniquilarse
pues las pandillas, Haití como El Salvador. A diferencia de Argentina, Haití es muy pequeña. Argentina, Chile no puede llevar a cabo este tipo de programas porque es muy pequeño, es muy grande estas naciones. Chile y Argentina son grandes. Haití es muy reducido. Se entiende lo que quiere hacer Bukele, pero entender también Bukele que tienes que ayudar a los que son el problema, ¿no? Tienes que darles fuentes de trabajo. Aquí el problema es que vas a meter a toda la gente en la cárcel porque hay más pandillas que militares. Así de fácil. El presidente salvadoreño Nayib Bukele afirmó el 10 de marzo, el día de ayer, que los grupos criminales de Haití deben ser aniquilados, como hizo el gobierno de El Salvador, horas después de ofrecer la ayuda para resolver la crisis que sufre la nación caribeña. Los aniquilamos. Lo mismo debe hacerse en Haití. Publicó la noche del domingo en la red social X al comentar en donde se aprecia un criminal haitiano en actos de... Bueno, por eso no puedo poner el tema, ¿no? Está en un acto de canibalismo contra una de sus víctimas que está haciendo... No puedo ni utilizar el término que está haciendo cosas perversas. Es algo interesante porque ya sale, ¿no? Sale Estados Unidos, ¿sabes qué? Militares de Estados Unidos evacúan el personal de la embajada de Haití, como que ellos provocaron el problema y casualmente se hacen de la vista gorda. También en Alemania, personal de la embajada de Alemania evacuados de Haití, porque ellos causan el problema, te dan el armamento, te están afectando tus intereses. Lo más fácil es, ¿sabes qué? Te desvivo y empieza un relajo sin fin en Haití. Es algo interesante. La propuesta de Bukele no es la solución. Tampoco, bueno, se podrá decir que se tiene que planificar. La gente que está en las pandillas es que no tienen otra opción. No hay formas, no hay condiciones de crecimiento. ¿Por qué? Porque las pandillas fueron proliferándose como un armamento, un instrumento político, un instrumento social para llegar al poder, para tener cierta penetración social. Necesitas apoyar a esta situación. Hay mucha gente que se los puedo asegurar que no quisieran vivir esa situación. ¿Quién en su sano juicio quisiera estar desviviendo a otra persona? Dale programas sociales. Bueno, si quieres darle un programa social, no hay ningún problema, pero dale oportunidad de trabajo, una oportunidad. ¿Sabes qué? Ahí te va un programa social. Abre tu fábrica, haz tu taller, hazlo. Pero lo que propone Bukele es extremismo, en el aspecto de que sí, la gente sí está siendo desvivida, pero aquí el problema es que no hay demasiados militares. Y él busca que a El Salvador, a Bukele, le den el visto, bueno, porque ya ha dado resultados, pero soy de la idea que aquí hay que sentarse y hacer las elecciones. A las elecciones sin que esté Estados Unidos. Difícil, complicado, igual de complicado lo que propone Bukele. Esta, que ya se hicieron las largas de la información.